Buenas, mi nombre es Lisbeth Cuello. Soy estudiante del segundo semestre de la Administración de la Básica en la Universidad UNED. Los integrantes de mi grupo son Carmen Rosa Ariza, Luz Serena Díaz Cuello, Diana Mendoza Brito y mi persona Lisbeth Cuello. Hoy les vamos a hablar del componente empírico dentro de una investigación. Antes de explicarles el concepto del componente empírico, les voy a hablar sobre el proceso de investigación científica. El proceso de investigación científica es un proceso innovador y fascinante que involucra una serie de elementos importantes para desarrollar el conocimiento. ¿Por qué? Porque se va a construir ciencia. Todo proyecto de investigación lleva una verdad y esa verdad, al ser publicada, genera el conocimiento científico, es decir, la ciencia. Entonces, para elaborar estos trabajos debemos de tener una combinación entre los referentes teóricos y los referentes prácticos. Esto es lo que hace la diferencia con los libros. ¿Por qué? Porque los libros solamente nos hablan del referente teórico. En cambio, las tesis y los proyectos de investigación siempre van a combinar la parte teórica y la parte práctica. ¿Dónde está la teoría? En las variables, o sea, en el contenido. ¿Y dónde está la parte práctica? En el problema, en el entorno y en el fenómeno estudiado. Ahorita vamos a hablar sobre el componente empírico. El componente empírico de todo conocimiento científico es la capacidad que tiene el hombre de indagar y hacer preguntas y buscar en el entorno y en los conocimientos las respuestas o las soluciones. Esto siempre ha sido en primer lugar a través de la curiosidad, que lleva a la experimentación o experiencia del fenómeno. El componente empírico es todo aquello que tiene que ver con la experiencia del hombre. Esto significa que el hombre es un ser pensante, que tiene la capacidad de indagar, de explorar, debido a que él es curioso y busca respuestas a todos los problemas que se le presentan. Entonces, esta respuesta las va a buscar por su lado natural, simple y directo, sin ningún proceso científico en el momento, pero finalmente se acude a la ciencia como método. Pero al principio es por su naturaleza, porque a él le gusta indagar, porque él explora. Esa es la parte a la que se le llama componente empírico, es decir, la oportunidad que tiene el hombre de dar respuesta a los problemas que se plantea desde el punto de vista de la experiencia. El conocimiento empírico. El conocimiento empírico es aquella noción basada en el contacto directo con la realidad, por la experiencia y la percepción. El conocimiento empírico consiste en todo lo que sabe el sujeto o el investigador, o sea, sus saberes previos, sin poseer ningún conocimiento científico. El método empírico. El método empírico es un modelo de investigación que se basa en la lógica empírica. ¿Qué quiere decir esto? En la experiencia, en la práctica y en la observación de los sucesos. En las ciencias sociales y descriptivas se utiliza el método empírico. Este le permite al investigador una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación, utilizando los razonamientos, el inductivo, el hipotético-deductivo y el deductivo, quien le permite a través de estos razonamientos revelar las características y relaciones esenciales del objeto, permitiendo y desarrollando aquello que le lleva a la atención del fenómeno. De acuerdo a esto, se puede decir que el empirismo es una teoría filosófica que surgió en la Edad Moderna y proviene de la experiencia ligada a la percepción sensorial. ¿Qué quiere decir esto? A través de lo que el hombre percibe por medio de sus sentidos. ¿Con el objetivo de qué? De concebir un conocimiento. Para el empirismo, un conocimiento es admitido siempre y cuando sea probado por la experiencia. John Locke es el padre del empirismo. Ideas impulsadoras o la formulación del problema. ¿Qué son las ideas impulsadoras? Podemos decir que todo proceso de observación, indagación o de investigación requiere que el hombre plantee unos interrogantes sobre la realidad observada o lo que se quiere intervenir. Ejemplo, en el caso de Newton, que estaba sentado descansando debajo de un árbol de manzanas, él veía que las manzanas caían. Entonces él se preguntó, ¿por qué las manzanas caen al piso y no se quedan suspendidas en el aire? Entonces, esa pregunta generó una investigación
a la cual él llevó y finalmente desarrolló la ley de gravedad. Entonces, todo proyecto de investigación inicia con una idea. Estas ideas deben ser atractivas, novedosas, creativas, inspiradoras, motivantes y claras para el investigador. Las ideas se impulsan, ¿por qué? Por la imaginación, la inspiración o una necesidad de solucionar una problemática en particular. Las fuentes de las ideas impulsadoras pueden ser las necesidades, pueden ser individuales o de otras personas, las experiencias también individuales. Otras fuentes también pueden ser los materiales escritos, las observaciones, el internet, elementos audiovisuales, etc. Estas fuentes activan las ideas impulsadoras. Las ideas de investigación también sirven ¿para qué? Para producir conocimiento, elaborar y probar teorías, resolver problemáticas y desarrollar nuevos interrogantes. Entonces, estas ideas impulsadoras, también llamado formulación del problema, consiste en formular enunciados en forma ¿de qué? De pregunta. Estas transforman los objetivos en propósitos de estudios para nuestra investigación. Concreción del problema de investigación. En este ítem se identifica cuál es la dificultad que se le presenta al investigador, que no se pueden resolver de forma inmediata o automática. ¿Por qué? Requiere de un grupo de acciones encaminadas a ese fin, para plantear el problema o el foco priorizado. ¿A través de qué? De un árbol de problemas, diseñado sistemáticamente, dibujado gráficamente, que lleva unas técnicas paso a paso donde van a permitir identificar los problemas, causas y efectos para analizar, que conlleva ¿qué? A identificar una situación negativa o un problema central. ¿A través de qué? Se intenta solucionar analizando relaciones de tipo de causa y efecto. Como en el ítem anterior era la concreción del problema y veíamos que uno de los pasos era el árbol de problema, aquí les voy a presentar cómo realizar un árbol de problema paso a paso. Primero, analizar la situación. ¿En qué consiste esto? Observar detenidamente lo que se quiere abordar. Examinar a la luz de la técnica la pregunta de la situación. Segundo, se identifican los principales problemas de la situación que has analizado en el primer ítem. ¿Qué se quiere aquí? Cualquier técnica que genere ideas será útil. Lluvia de ideas, variables para examinar, cuál es el principal problema dentro de la investigación. Tercero, determinar efectos y las causas del problema principal. Ya como tenemos el tronco del árbol, viene siendo la parte conceptual del problema, se identifican las causas, que son las raíces, luego el efecto, que son las ramas y las hojas, y nos hacemos unas diferentes preguntas en las cuales ¿quién origina el problema? Vienen siendo las causas o las consecuencias. ¿Qué efecto trae si no se soluciona? Estos son los efectos. Seguidamente vamos a dibujar el árbol. Aquí se debe dibujar el árbol gráficamente como en un mapa conceptual para poderlo describir. Y por último, se profundiza en las causas y efectos, resolver el problema central. El problema será más fácil en la medida que se determine las causas y el efecto a partir de la raíz. Recuerden que el método empírico se presenta a partir de los ojos del investigador. Les puedo dar un ejemplo para que puedan identificar una variable dentro del componente empírico, que es la pobreza de la Ciudad de México. La pobreza la establecemos como un referente conceptual, pero la Ciudad de México viene siendo un referente empírico. Contextualización de la temática. Se entiende por contextualización el hecho de poner una circunstancia, hecho o discurso en relación con el entorno en que se generó. De esta manera, contextualizar no es más que relacionar lo que se está explicando en términos de espacio o entorno donde sucede. A esto se le conoce como realidad observada, en la que están presentes el problema, el contexto, el entorno y el objeto de esto. Cuando se describe el problema, se habla de lo que está ocurriendo con la variable de estudio, pero es importante hacerlo desde un plano práctico, no solamente teórico. Es por esto que se debe involucrar el lugar donde están sucediendo los hechos
o las situaciones. Entonces, la contextualización no es más que explicar con detalle las características socioambientales donde está emergente o sumergida la población que será estudiada y el entorno circundante. Los antecedentes o la contextualización del problema es el producto de la observación directa de la problemática y por lo tanto hay que realizar un breve diagnóstico, una descripción, el análisis y la argumentación de ese problema. Puede darse el caso que se incluya la información relevante también cualitativa y cuantitativa de la problemática. Entonces, esto significa que todos los investigadores, desde luego, pueden consultar trabajos previamente ya desarrollados que sirven de guía para realizar no solamente la descripción del problema, sino también la investigación completa. A este trabajo se le llama como el arte o los antecedentes de esto. Vamos a concluir. Este primer informe es el inicio o punto de partida para entrar en el mundo del conocimiento científico, el cual parte de un problema en el cual el investigador es sensible a esa realidad que él quiere abordar y por lo cual se procede de forma metódica, como se explicó anteriormente. Entonces, este es solamente el comienzo. Aún falta mucho camino por recorrer, porque hacer ciencia es un trabajo complejo, inagotable, exigente en el camino de establecer las verdades a las soluciones de problemas que se presentan en toda la comunidad científica.